Cuando alguien se sube a una bicicleta, alcanza la máxima expresión de la libertad. No es una frase bonita. Es una realidad que cualquiera que haya pedaleado en silencio al amanecer entiende sin necesidad de explicación. La bicicleta no es solo un medio de transporte. No es solo un deporte. Es una herramienta capaz de transformar tu cuerpo, tu mente y, con el tiempo, tu forma de vivir. En el momento en el que empiezas a pedalear, todo en tu organismo cambia. Tu corazón se activa, tu respiración se amplía, tus músculos empiezan a trabajar de forma coordinada y tu sistema nervioso entra en un estado de precisión que pocas actividades consiguen. Pero lo verdaderamente interesante no es lo que sientes. Es lo que ocurre dentro, aunque no lo veas. Cada salida en bicicleta deja una huella. Una huella en tu sistema cardiovascular, en tu metabolismo, en tu cerebro y en tu capacidad de adaptarte al esfuerzo y al estrés. No se trata solo de quemar calorías. Se trata de construir un cuerpo más eficiente, una mente más clara y una versión de ti que responde mejor a la vida. Mientras muchos buscan soluciones rápidas, rutinas milagro o resultados inmediatos, la bicicleta ofrece algo diferente. Progreso real, acumulativo y sostenible. No necesitas ser profesional. No necesitas la mejor bicicleta. No necesitas empezar fuerte. Solo necesitas empezar. Porque la diferencia entre quien pedalea y quien no lo hace no se nota en un día. Ni en una semana. Se nota en los años. En cómo te sientes al moverte. En cómo responde tu cuerpo. En cómo piensas cuando la presión aparece. En este audiolibro vamos a entender, con claridad y sin mitos, qué ocurre realmente cuando decides pedalear. ¿Qué pasa en tu cuerpo? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Y por qué algo tan simple puede cambiar tanto? No es teoría. Es biología aplicada. Y si lo entiendes, no vas a volver a ver la bicicleta de la misma forma. Vamos a empezar. ¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando empiezas a pedalear? En el momento en el que apoyas las manos en el manillar, colocas los pies en los pedales y empiezas a moverte, tu cuerpo entiende algo antes incluso de que tú lo pienses. Entiende que ha comenzado una demanda. Una demanda de energía, coordinación, oxígeno y control. La bicicleta parece sencilla vista desde fuera, pero por dentro activa una maquinaria extraordinariamente compleja. No es solo mover las piernas en círculos. Es poner en marcha un sistema completo donde el corazón, los pulmones, los músculos, el sistema nervioso y el metabolismo empiezan a trabajar como una sola unidad. Los primeros minutos de pedaleo son como encender un motor que llevaba tiempo esperando. El corazón empieza a acelerar su ritmo para enviar más sangre a los músculos que están trabajando. Esa sangre transporta oxígeno y nutrientes y recoge dióxido de carbono y productos de desecho. Es un intercambio constante, preciso, silencioso. Cuanto más pedaleas, más entiende tu cuerpo que necesita adaptarse. Y esa adaptación es una de las razones por las que el ciclismo es tan poderoso. Al principio, si no estás acostumbrado, notas la respiración más rápida, las piernas algo pesadas, el pulso subiendo. Eso no es debilidad. Es tu cuerpo respondiendo. Está intentando llevar suficiente oxígeno a los músculos para mantener el esfuerzo. Tus pulmones aumentan la ventilación, entra más aire, sale más dióxido de carbono y tu organismo empieza a ajustar el ritmo. Si sigues con constancia, lo que antes parecía duro empieza a sentirse normal. Y lo que antes te dejaba sin aire, con el tiempo se convierte en una salida cómoda. Aquí ocurre algo muy importante. El corazón no solo late más rápido. Aprende a latir mejor. Con el entrenamiento aeróbico regular, como el ciclismo, el corazón se vuelve más eficiente. Cada latido puede impulsar más sangre. Eso significa que, con el tiempo, tu cuerpo necesita menos esfuerzo para hacer tareas que antes te cansaban. Subir una cuesta, caminar rápido, cargar algo pesado o simplemente afrontar un día intenso se vuelve más llevadero porque tu sistema cardiovascular tiene más capacidad. Por eso muchos ciclistas tienen una frecuencia cardíaca en reposo más baja que la media. No porque el corazón esté débil, sino porque está entrenado. Es como un motor potente que no necesita revolucionarse para hacer su trabajo. En reposo trabaja con calma. En esfuerzo responde con fuerza. Esa es una de las grandes adaptaciones del ciclismo. Ahora piensa en los pulmones. Cuando pedaleas, respiras más profundo. No siempre te das cuenta, pero tu cuerpo está entrenando la capacidad de intercambiar gases de manera más eficaz. El oxígeno entra, pasa a la sangre y llega a los músculos. Allí se utiliza para producir energía.
Cuanto más regular sea el entrenamiento, mejor se vuelve ese proceso. No significa que tus pulmones se hagan más grandes de forma mágica, sino que todo el sistema que usa el oxígeno se vuelve más eficiente. Y aquí aparece un concepto clave, la capacidad aeróbica. Es la capacidad que tiene tu cuerpo para usar oxígeno durante el ejercicio. Cuanto mejor es tu capacidad aeróbica, más tiempo puedes mantener un esfuerzo sin agotarte. En términos sencillos, es tu reserva de vida en movimiento. Una persona con buena capacidad aeróbica no solo rinde mejor en bici, también suele tolerar mejor el estrés físico del día a día. Pero no todo ocurre en el corazón y los pulmones. Las piernas son las protagonistas visibles, aunque no trabajan solas. Cada pedalada activa cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, gemelos y músculos estabilizadores del tronco. El core ayuda a mantener la postura, la pelvis se estabiliza, la espalda acompaña, los brazos sostienen y corrigen. Aunque parezca un deporte de piernas, el ciclismo exige coordinación global. Cada pedalada es una repetición técnica. Subes, empujas, acompañas, recuperas. Cuando eres principiante, ese movimiento puede ser torpe, poco eficiente, incluso brusco. Pero con el tiempo el cuerpo aprende. La pedalada se vuelve más redonda. Gastas menos energía para avanzar lo mismo. Esa es otra adaptación poderosa, la economía de movimiento. No solo te haces más fuerte, te haces más eficiente. Y dentro del músculo ocurre algo todavía más interesante. Con el entrenamiento regular, tus células musculares mejoran su capacidad de producir energía. Aumenta la eficiencia de las mitocondrias, que son como pequeñas centrales energéticas dentro de las células. Esto significa que tu cuerpo aprende a usar mejor el combustible disponible. No solo durante la salida, también en reposo y en tu vida diaria. Por eso, después de unas semanas de constancia, muchas personas notan que tienen más energía general. No es casualidad. El cuerpo se vuelve mejor gestionando la energía. Lo que antes costaba mucho, ahora cuesta menos. Lo que antes agotaba, ahora activa. También empieza a mejorar la circulación. Al pedalear, los músculos necesitan sangre y el sistema vascular responde. Los vasos se dilatan, la sangre fluye con más eficacia y poco a poco el cuerpo se acostumbra a transportar oxígeno de manera más eficiente. Esto es fundamental para la salud cardiovascular. No se trata solo de hacer deporte. Se trata de mantener vivo un sistema que necesita estímulo para funcionar bien. El cuerpo humano está diseñado para moverse. Cuando no se mueve, se adapta a la falta de movimiento. Y esa adaptación suele ser negativa. Menor capacidad cardiovascular, menor sensibilidad a la insulina, peor circulación, más rigidez, más fatiga. En cambio, cuando pedaleas de forma regular, le das al cuerpo una señal clara, necesito que estés preparado. Y el cuerpo responde. Ahora imagina dos personas. Una pasa años sin actividad física regular. Su corazón recibe poco estímulo, sus músculos pierden eficiencia, su capacidad aeróbica baja lentamente. No lo nota de golpe. Lo nota cuando subir escaleras cansa, cuando caminar deprisa agota, cuando el cuerpo se siente pesado. La otra persona pedalea 3 o 4 veces por semana. Sin competir, sin obsesionarse, simplemente con constancia. Su corazón se adapta, sus pulmones responden, sus músculos se vuelven más eficientes. Después de años, la diferencia entre ambas no es estética. Es funcional. Esa es la gran belleza del ciclismo. La diferencia no se construye en una salida espectacular. Se construye en la repetición. Cada ruta suma. Cada subida suma. Cada día que decides moverte suma. Y el cuerpo, aunque no hable, lleva la cuenta. Además, la bicicleta tiene una ventaja enorme, permite regular la intensidad. Puedes empezar suave, con recorridos cortos, sin castigar demasiado las articulaciones. Puedes aumentar poco a poco la distancia, la duración o la dificultad. Esto la convierte en una herramienta muy accesible para muchas personas. No hace falta empezar sufriendo. De hecho, lo inteligente es empezar de forma sostenible. Porque el objetivo no es reventarte en una semana. El objetivo es poder seguir durante años. Y aquí entra otro punto importante, el sistema nervioso. Pedalear requiere equilibrio, coordinación y ajuste constante. Aunque vayas por una carretera tranquila, tu cerebro está calculando posición, ritmo, fuerza, dirección y estabilidad. Si vas por montaña, ese trabajo se multiplica. Terreno irregular, curvas, piedras, raíces, cambios de pendiente.
Todo eso obliga al cuerpo a reaccionar y adaptarse. La bicicleta entrena una relación muy especial entre mente y cuerpo. No puedes ir completamente desconectado. Necesitas presencia. Necesitas anticipar. Necesitas sentir. Esa coordinación mejora con la práctica y tiene un efecto muy interesante. Empiezas a sentir que tu cuerpo responde mejor, que controla mejor, que está más despierto. Por eso muchas personas dicen que la bici les hace sentirse vivos. No es solo poesía. Es activación completa. También ocurre algo con la respiración. Al principio, cuando el esfuerzo sube, la respiración puede desordenarse. Pero con el tiempo aprendes a acompasarla. Aprendes a regular. En una subida larga, en una ruta exigente o en un tramo donde necesitas mantener ritmo, la respiración se convierte en una herramienta. Y cuando aprendes a respirar dentro del esfuerzo, aprendes algo que va más allá del deporte. Aprendes a no entrar en pánico cuando algo cuesta. Aprendes a sostener. Aprendes a regularte. Eso empieza en el cuerpo, pero termina afectando a la mente. En los primeros minutos de una salida, tu organismo pasa de un estado de reposo a un estado de acción. Al principio puede haber resistencia. El cuerpo protesta, la mente busca excusas, las piernas se sienten frías. Pero si continúas, llega un punto en el que todo se ordena. La respiración encuentra su ritmo, las piernas entran en cadencia, el pulso se estabiliza y aparece esa sensación tan ciclista de haber cruzado una puerta invisible. Ya no estás empezando. Estás rodando. Ese momento es importante porque te demuestra algo. Muchas veces el malestar inicial no significa que no puedas. Significa que todavía no has entrado en ritmo. Y esto vale para la bici, pero también para la vida. Mucha gente abandona demasiado pronto porque interpreta la incomodidad inicial como señal de incapacidad. El ciclista aprende lo contrario. Aprende que los primeros minutos no siempre dicen la verdad. El cuerpo necesita calentarse. La mente también. Con el tiempo, el ciclismo te enseña a confiar en ese proceso. Sabes que al principio puede costar, pero también sabes que si sigues, el cuerpo responde. Y esa confianza se construye con experiencia, no con teoría. Hay otra adaptación que merece atención. La sensibilidad a la insulina. Cuando pedaleas, tus músculos usan glucosa como energía. Con la práctica regular, el cuerpo mejora su capacidad para manejar esa glucosa. Esto es especialmente importante en una época donde muchas personas viven con exceso de sedentarismo, mala alimentación y problemas metabólicos. El ciclismo no es magia, pero crea un entorno mucho más favorable para la salud. También mejora la flexibilidad metabólica, que es la capacidad del cuerpo para alternar entre distintas fuentes de energía, como grasas y carbohidratos, según la intensidad y la duración del esfuerzo. Un cuerpo entrenado sabe gestionar mejor sus recursos. Un cuerpo sedentario suele ser menos eficiente. Esa diferencia se nota en el rendimiento, pero también en cómo te sientes durante el día. Y por eso mucha gente descubre algo curioso cuando empieza a pedalear con regularidad. No solo mejora en la bici, mejora fuera de ella. Duerme mejor, se siente más activa, tiene más claridad, gestiona mejor el estrés, se mueve con más facilidad. Porque el ciclismo no actúa como una actividad aislada. Actúa como una señal de reorganización para todo el organismo. El cuerpo interpreta el movimiento como una orden. Y esa orden dice, adáptate. Adáptate para respirar mejor. Adáptate para bombear mejor. Adáptate para usar mejor la energía. Adáptate para resistir más. Adáptate para recuperarte mejor. Y el cuerpo obedece. No de un día para otro. No con promesas absurdas. Pero obedece. Por eso hay que mirar la bicicleta con más respeto. No es solo una máquina con dos ruedas. Es una herramienta de transformación fisiológica. Es una forma sencilla de enviarle al cuerpo el estímulo que necesita para mantenerse vivo, despierto y funcional. Y quizás por eso engancha tanto. Porque al principio piensas que sales a montar en bici para hacer ejercicio. Pero después descubres que sales para sentirte mejor en tu propio cuerpo. Para respirar más profundo. Para recuperar energía. Para sentir que todavía puedes avanzar. Para comprobar que el cuerpo responde cuando lo tratas como algo que merece movimiento. Cada salida empieza igual. Un primer pedalazo. Un cuerpo que se activa. Un corazón que responde. Unos pulmones que se abren. Una mente que empieza a despejarse. Y poco a poco entiendes que la bicicleta no solo te lleva de un lugar a otro.
te devuelve a ti mismo. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo todavía más interesante. ¿Qué ocurre cuando bajas de la bicicleta? Porque ahí empieza una parte silenciosa pero decisiva, la adaptación. El ciclismo transforma tu cuerpo incluso después de bajarte. Cuando terminas una salida y te bajas de la bicicleta, la sensación es clara. Cansancio en las piernas, respiración todavía activa, quizá sudor, quizá calma. Parece que el trabajo ha terminado. Pero en realidad, lo más importante acaba de empezar. El ciclismo no solo actúa mientras pedaleas. Actúa después. En silencio. Sin que lo notes. Y ahí es donde se construyen los cambios reales. Tu cuerpo entra en una fase que muchos ignoran, la adaptación. Todo lo que has hecho durante la salida, cada pedalada, cada subida, cada esfuerzo sostenido, ha generado pequeñas alteraciones internas. Microroturas en fibras musculares, cambios en enzimas, variaciones en el equilibrio energético, señales químicas que indican que algo ha pasado. Y el cuerpo interpreta esas señales como una orden muy clara: tengo que mejorar. Durante las horas posteriores al ejercicio, comienza un proceso coordinado de reparación y optimización. Las fibras musculares dañadas se reconstruyen. No solo se reparan, se refuerzan. Las conexiones neuromusculares se afinan. Las enzimas metabólicas se reorganizan para ser más eficientes la próxima vez. Es como si el cuerpo analizara lo que ha ocurrido y se preparara para hacerlo mejor. Por eso el progreso no ocurre cuando entrenas. Ocurre cuando te recuperas. Si sales en bici hoy, mañana tu cuerpo será ligeramente diferente. No porque haya magia, sino porque ha recibido un estímulo y ha decidido adaptarse. Esa adaptación es acumulativa. No se ve en un día, pero se construye salida tras salida. Uno de los cambios más importantes ocurre a nivel metabólico. Cuando pedaleas, tu cuerpo utiliza energía. Glucosa, grasas, oxígeno. Todo se moviliza para mantener el esfuerzo. Pero cuando terminas, el cuerpo no vuelve simplemente a su estado anterior. Mejora su capacidad para gestionar esa energía. La sensibilidad a la insulina aumenta. Esto significa que tus células responden mejor a la glucosa. La absorben con más eficacia. La utilizan mejor. Esto no solo afecta al rendimiento deportivo. Afecta a tu salud general. Reduce el riesgo de problemas metabólicos y mejora cómo te sientes durante el día. Muchas personas creen que el ejercicio sirve solo para quemar calorías. Es una visión muy limitada. Lo importante no es solo lo que gastas durante la actividad. Es cómo tu cuerpo aprende a gestionar la energía después. Aquí entra en juego algo clave: la eficiencia metabólica. Con el ciclismo regular, tu cuerpo se vuelve más inteligente usando combustible. Aprende a utilizar mejor las grasas en esfuerzos prolongados. Aprende a alternar entre distintas fuentes de energía según la intensidad. Esto se llama flexibilidad metabólica. Y es una de las señales más claras de un organismo sano. Un cuerpo poco entrenado depende mucho de la glucosa y se fatiga rápido cuando se agota. Un cuerpo entrenado sabe usar grasa como energía de forma eficiente. Puede sostener esfuerzos más largos sin agotarse tan rápido. Esa diferencia no solo se nota en la bici. Se nota en la vida diaria. También ocurre algo muy interesante a nivel celular. Aumenta la densidad de mitocondrias. Las mitocondrias son las encargadas de producir energía dentro de las células. Más mitocondrias significa más capacidad para generar energía. Más eficiencia. Menos fatiga relativa. Esto explica por qué, con el tiempo, tareas que antes cansaban ahora parecen normales. No es que hagas menos esfuerzo. Es que tu cuerpo está mejor preparado para responder. Pero la adaptación no es solo metabólica. También es estructural. El sistema vascular mejora. Los vasos sanguíneos se vuelven más eficientes. La capacidad de dilatarse aumenta. Esto facilita el flujo sanguíneo y mejora la distribución de oxígeno y nutrientes. Es una mejora silenciosa, pero fundamental. Porque una buena circulación es la base de muchas funciones del organismo. El corazón también sigue adaptándose después del ejercicio. No solo durante el esfuerzo. Cada estímulo que recibe refuerza su capacidad. Se vuelve más eficiente. Menos esfuerzo para el mismo resultado. Más capacidad cuando se necesita. Y hay algo que muchas personas no tienen en cuenta. El ciclismo no solo mejora lo que haces mientras pedaleas. Mejora lo que eres cuando no lo haces. Tu cuerpo empieza a funcionar mejor en reposo. Tu energía diaria cambia. Tu recuperación mejora.
Tu tolerancia al esfuerzo aumenta. Es una mejora global, no puntual. Ahora piensa en esto. Dos personas hacen el mismo esfuerzo físico un día. Una no vuelve a moverse en semanas. La otra repite ese estímulo varias veces por semana. El cuerpo de la segunda persona empieza a cambiar. No porque el esfuerzo haya sido extremo, sino porque ha sido repetido. El cuerpo no responde a la intensidad aislada. Responde a la constancia. También hay una mejora importante en la regulación hormonal. El ejercicio aeróbico moderado ayuda a equilibrar hormonas relacionadas con el estrés, el metabolismo y la energía. El cortisol, por ejemplo, que es una hormona necesaria pero problemática cuando se mantiene elevado de forma crónica, tiende a regularse mejor en personas activas. Esto significa algo muy práctico. Tu cuerpo aprende a activarse cuando lo necesita y a relajarse cuando debe hacerlo. Esa capacidad de regulación es clave para la salud. Después de una salida en bici, muchas personas sienten una mezcla de cansancio físico y claridad mental. No es casualidad. Es el resultado de múltiples sistemas ajustándose. El cuerpo ha trabajado, ha liberado tensión, ha activado circulación, ha utilizado energía y ahora entra en fase de equilibrio. Y en ese equilibrio es donde ocurre la mejora. También se optimiza la recuperación entre esfuerzos. Cuanto más entrenas, mejor se vuelve tu cuerpo recuperándose. Lo que antes necesitaba días, ahora necesita menos tiempo. Esto no significa que no debas descansar. Significa que tu sistema es más eficiente gestionando el estrés físico. Pero aquí hay una clave importante. La adaptación necesita descanso. Si no permites que el cuerpo recupere, no mejora. Se desgasta. El ciclismo no es solo pedalear. Es entender el equilibrio entre estímulo y recuperación. Demasiado poco estímulo, no hay mejora. Demasiado estímulo sin descanso, hay fatiga acumulada. El punto óptimo está en la constancia inteligente. Otro aspecto interesante es cómo cambia tu percepción del esfuerzo. Al principio, cualquier subida parece dura. Cualquier distancia parece larga. Pero con el tiempo, el mismo recorrido se siente diferente. No porque haya cambiado el camino. Porque has cambiado tú. Tu cuerpo se adapta, pero también lo hace tu mente. Empiezas a entender el esfuerzo. A dosificarlo. A gestionarlo. A no entrar en pánico cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso empieza en el cuerpo, pero termina en la forma en la que enfrentas cualquier desafío. Después de cada salida, tu organismo guarda información. Aprende. Ajusta. Mejora. Es un proceso continuo. No necesitas verlo para que esté ocurriendo. Por eso muchas personas abandonan antes de tiempo. Porque esperan cambios inmediatos visibles. Pero el verdadero cambio es interno al principio. Invisible. Silencioso. Y cuando aparece por fuera, ya lleva tiempo construyéndose por dentro. También es importante entender que no todas las salidas tienen que ser extremas. De hecho, muchas de las mejores adaptaciones se producen con intensidades moderadas, sostenidas en el tiempo. No necesitas sufrir cada día. Necesitas repetir. El cuerpo responde mejor a lo que puede sostener. Aquí está una de las grandes ventajas del ciclismo. Permite entrenar durante más tiempo con menor impacto. Eso facilita la constancia. Y la constancia es la base de todo. Cada vez que te subes a la bicicleta, envías un mensaje. Y cada vez que te bajas, el cuerpo responde a ese mensaje. Si el mensaje es esporádico, la respuesta es limitada. Si el mensaje es constante, la respuesta es profunda. Y con el tiempo, esa respuesta se convierte en transformación. No solo en cómo rindes, sino en cómo funcionas. Más energía. Mejor recuperación. Mayor eficiencia. Menor fatiga. Mejor regulación interna. Todo eso empieza a construirse cuando dejas de ver el ciclismo como algo puntual y lo integras como parte de tu vida. Y entonces ocurre algo interesante. Ya no sales solo a hacer ejercicio. Sales porque sabes que tu cuerpo lo necesita. Porque sabes que te hace mejor. Porque sabes que, aunque no lo veas en ese momento, estás construyendo algo que se acumula. En el siguiente capítulo vamos a entrar en uno de los temas que más interesa y peor se entiende, la quema de grasa, el metabolismo y cómo el ciclismo influye realmente en la composición corporal. Quema de grasa, metabolismo y composición corporal. Aquí es donde empieza la confusión. Todo el mundo dice lo mismo, el ciclismo quema grasa. Y sí, es verdad. Pero la mayoría lo entiende mal.
muy mal. Porque no se trata solo de lo que quemas mientras pedaleas. Se trata de en qué tipo de cuerpo te conviertes con el tiempo. Cuando te subes a la bicicleta, tu cuerpo necesita energía. Y esa energía viene principalmente de dos fuentes, grasas y carbohidratos. La proporción depende de la intensidad. Si pedaleas a intensidad moderada, el cuerpo utiliza más grasa como combustible. Si subes la intensidad, empieza a depender más de los carbohidratos. Esto es básico. Pero aquí viene lo importante. Lo que realmente cambia tu metabolismo no es una salida. Es la repetición. Con el ciclismo regular, tu cuerpo mejora su capacidad para utilizar grasa como fuente de energía. No solo durante el ejercicio. También en reposo. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué? Porque empiezas a tener un sistema más eficiente. Aumenta la densidad mitocondrial. Más mitocondrias significa más capacidad para oxidar grasa. Más capacidad para producir energía. Más eficiencia general. También aumentan las enzimas responsables de la oxidación de grasas. Tu cuerpo se vuelve mejor quemando grasa. Literalmente aprende a hacerlo mejor. Esto se llama adaptación metabólica. Ahora compara dos personas. Una sedentaria. Baja capacidad de usar grasa como energía. Depende mucho de la glucosa. Cuando hay exceso calórico, almacena más fácilmente en forma de grasa. Otra que pedalea varias veces por semana. Mayor capacidad de oxidación. Mejor uso de la energía. Más flexibilidad. Esa segunda persona no solo quema más. Gestiona mejor lo que entra. Y aquí entra un concepto clave que casi nadie entiende, la flexibilidad metabólica. Es la capacidad del cuerpo para cambiar de fuente de energía según la situación. Usar grasa cuando toca. Usar glucosa cuando hace falta. Adaptarse. Un cuerpo rígido metabólicamente se fatiga antes. Almacena más. Rinde peor. Un cuerpo flexible responde mejor. Se adapta. Mantiene energía estable. El ciclismo desarrolla esa flexibilidad. Ahora vamos a desmontar otro mito. No necesitas ir siempre al límite para quemar grasa. De hecho, muchas de las mejores adaptaciones se consiguen con intensidades moderadas, sostenidas. El problema es que la gente quiere resultados rápidos. Sudar más. Sufrir más. Pensar que eso es mejor. No lo es. Lo que funciona es repetir estímulos que el cuerpo pueda sostener en el tiempo. Una salida de 2 horas a ritmo moderado puede ser mucho más útil que 30 minutos al límite si no puedes repetirlo de forma constante. El cuerpo no premia el esfuerzo aislado. Premia la consistencia. También hay algo importante. El ciclismo no es magia. No compensa una alimentación desordenada. No compensa excesos constantes. Pero sí crea un entorno favorable. Mejor sensibilidad a la insulina. Mayor gasto energético. Mejor regulación hormonal. Mayor capacidad de uso de grasa. Todo eso facilita que, si haces las cosas medio bien, el resultado llegue. Pero si comes mal de forma sistemática, ningún deporte lo va a arreglar. Aquí hay que ser claro. El ciclismo te ayuda. Pero no hace el trabajo por ti. Ahora, hablemos de composición corporal. El ciclismo no te va a convertir en culturista. No es su objetivo. Pero sí reduce el porcentaje de grasa corporal cuando se combina con hábitos coherentes. Y además hace algo más interesante. Mantiene masa muscular funcional. Mejora tono. Mejora resistencia muscular. No es solo estética. Es funcionalidad. Tu cuerpo se vuelve más eficiente. Más ligero. Más capaz. También hay un factor clave, la adherencia. El ciclismo es un deporte de bajo impacto. Puedes hacer sesiones largas sin castigar tanto las articulaciones como en otros deportes. Eso significa que puedes mantenerlo en el tiempo. Y aquí está la diferencia real. No gana el mejor plan. Gana el que puedes mantener. Muchas personas empiezan con deportes muy exigentes. Se lesionan. Se cansan. Lo dejan. El ciclismo permite progresión. Permite volumen. Permite continuidad. Y continuidad es lo único que realmente transforma el cuerpo. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has buscado el mejor deporte para adelgazar? Siempre salen los mismos. Correr, gimnasio, y IT. Pero pocos hablan de sostenibilidad.
El ciclismo puede no ser el más explosivo, pero es uno de los más sostenibles. Y eso lo convierte en una herramienta brutal a largo plazo. También hay algo psicológico. Cuando haces ciclismo, acumulas kilómetros, tiempo, distancia. Ves progreso real. Eso refuerza la motivación. Refuerza la identidad. Refuerza la continuidad. Y eso, indirectamente, afecta a tu composición corporal. Porque no es lo mismo alguien que entrena de forma puntual que alguien que ya se considera ciclista. La identidad cambia el comportamiento. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás pedaleando solo para quemar calorías o estás construyendo un sistema que te haga más eficiente? Porque ahí está la diferencia. Uno busca resultados rápidos. El otro construye resultados duraderos. El ciclismo no es una solución rápida. Es una solución sólida. Y cuando entiendes eso, dejas de obsesionarte con cada salida y empiezas a pensar en el proceso. En el siguiente capítulo vamos a entrar en algo clave para la mayoría de personas: articulaciones, impacto y por qué la bicicleta es uno de los deportes más sostenibles que existen a largo plazo. Articulaciones, impacto y sostenibilidad a largo plazo. Aquí es donde el ciclismo gana por goleada. No por espectacular. Por inteligente. La mayoría de personas abandona el deporte por lo mismo: dolor, sobrecargas, lesiones. No por falta de ganas. Por falta de sostenibilidad. Y aquí la bicicleta juega en otra liga. El ciclismo es un deporte de bajo impacto. Eso significa algo muy simple: tu cuerpo no está golpeando el suelo en cada repetición. Cuando corres, cada zancada genera un impacto. Rodillas, tobillos, caderas reciben esa carga una y otra vez. Cuando pedaleas, el movimiento es circular. Fluido. Sin impacto vertical. Tu peso está soportado. La carga se distribuye. Resultado, puedes hacer más volumen con menos castigo. Ahora, esto no significa que sea imposible lesionarse. Significa que el tipo de estrés es diferente. En ciclismo hablamos más de sobrecarga por repetición que de impacto. Y eso, bien gestionado, es mucho más controlable. Vamos a compararlo claro. Persona con sobrepeso que empieza a correr. Alto impacto desde el primer día. Mayor riesgo de molestias tempranas. Probabilidad alta de abandono. Persona con sobrepeso que empieza en bicicleta. Bajo impacto. Puede hacer sesiones más largas. Mayor adherencia. Y aquí está la clave: adherencia. No gana el deporte más duro. Gana el que puedes mantener durante años. Porque el beneficio real no está en lo que haces un mes. Está en lo que haces durante una década. El ciclismo permite eso. Ahora, hablemos de articulaciones. Rodillas, por ejemplo. En ciclismo trabajan mucho. Sí. Pero sin el impacto repetido del running. El movimiento es controlado. Guiado. Sin cambios bruscos. Eso reduce el estrés mecánico. Pero ojo, aquí hay trampa. El ciclismo es seguro si está bien ajustado. Altura del sillín incorrecta. Mala posición. Cadencia demasiado baja. Exceso de volumen sin progresión. Todo eso puede generar problemas. La diferencia es que no es el deporte el problema. Es cómo lo haces. Un sillín mal ajustado puede cargarte la rodilla igual que correr mal. Pero si ajustas bien la bici, el cuerpo se adapta de forma muy eficiente. La técnica importa. Ahora hablemos de músculos estabilizadores. Aunque estés sentado, el ciclismo activa core, caderas, estabilizadores. No es solo piernas. Ese trabajo continuo mejora coordinación. Mejora control. Refuerza estructuras. No es un entrenamiento explosivo. Es un entrenamiento constante. Y eso fortalece sin destruir. Aquí entra otro concepto importante: longevidad deportiva. ¿Cuántas personas empiezan fuerte y lo dejan en 2 años? Muchas. ¿Cuántas personas llevan 20 años montando en bici? Muchas más de las que crees. Porque es sostenible. Puedes ajustar intensidad. Puedes hacer rutas suaves. Puedes salir más tiempo sin castigar el cuerpo. Eso hace que puedas mantenerlo cuando ya no tienes 20 años. Y aquí es donde el ciclismo deja de ser deporte y se convierte en herramienta de vida. Porque no se trata solo de estar en forma ahora. Se trata de seguir activo dentro de 10, 20 o 30 años. Y eso cambia todo. Ahora piensa en esto.
Subir escaleras con 60 años. Caminar sin fatiga. Moverte sin dolor constante. Eso no se construye a los 60. Se construye ahora. El ciclismo ayuda a mantener movilidad. Mantener tono. Mantener función. No es el único camino. Pero es uno de los más inteligentes. También hay algo que la gente no valora. El desgaste acumulado. Hay deportes que te dan mucho rápido, pero te pasan factura. El ciclismo da de forma más progresiva. Más estable. Menos destructiva. Y eso, a largo plazo, es una ventaja brutal. Pero volvemos a lo mismo. No es automático. Si haces 200 kilómetros sin preparación, te vas a romper igual. Si llevas mala postura, tendrás molestias. Si no progresas bien, aparecerán problemas. La sostenibilidad no es solo el deporte. Es cómo lo practicas. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Tu forma de entrenar hoy la podrías mantener durante 20 años? Si la respuesta es no, tienes un problema. El ciclismo bien planteado sí lo permite. Y eso es lo que lo hace tan potente. No es el más espectacular. No es el más rápido. No es el más agresivo. Pero es uno de los pocos que puedes mantener toda la vida. Y eso, siendo claros, vale más que cualquier resultado rápido. En el siguiente capítulo vamos a entrar en algo que todo ciclista ha sentido pero casi nadie entiende del todo. ¿Por qué después de una salida en bici tu cabeza funciona diferente? Mente, claridad y lo que ocurre después de pedalear. Hay algo que todo el mundo ha sentido alguna vez después de una buena salida en bicicleta, aunque no sepa explicarlo del todo. No es solo cansancio físico. No es solo satisfacción por haber completado una ruta. Es otra cosa. Es una sensación de orden interno, de claridad, de calma. Como si de repente todo encajara un poco mejor. Y no es una sensación romántica ni subjetiva. Es biología. Cuando empiezas a pedalear, tu cuerpo entra en un estado de activación. Aumenta la frecuencia cardíaca, sube la ventilación, el flujo sanguíneo se acelera y el sistema nervioso simpático se pone en marcha. Estás en modo acción. Tu cuerpo se prepara para responder. Pero a medida que el esfuerzo se estabiliza, especialmente en intensidades moderadas y sostenidas, ocurre algo interesante. No te quedas en ese estado de activación pura. Empieza a entrar en juego el sistema parasimpático, el encargado de la regulación y la recuperación. Ese equilibrio entre activación y regulación es clave. El problema en la vida diaria es que muchas personas viven en activación constante sin descarga real. Estrés laboral, preocupaciones, estímulos continuos. El cuerpo se activa una y otra vez, pero no tiene un canal físico claro para liberar esa tensión. Y ahí es donde el ciclismo actúa como válvula. Cuando pedaleas, generas estrés físico controlado. Tu cuerpo se activa de forma voluntaria, lo gestiona y después se regula. Ese ciclo repetido entrena tu sistema nervioso. Le enseña a activarse cuando hace falta y a recuperarse cuando toca. Y eso tiene consecuencias directas en cómo te sientes fuera de la bicicleta. Por eso muchas veces sales con la cabeza cargada y vuelves con perspectiva. No es magia. Es regulación fisiológica. Durante el ejercicio aeróbico se liberan endorfinas, sí, pero también aumenta la serotonina, la dopamina y otros neurotransmisores que influyen directamente en el estado de ánimo. No se trata solo de sentirse bien en el momento. Se trata de ajustar el sistema. Además, el flujo sanguíneo cerebral aumenta. Llega más oxígeno, más glucosa, más recursos a nivel neuronal. El cerebro literalmente funciona mejor durante y después del ejercicio. Áreas como la corteza prefrontal, que está implicada en la toma de decisiones, el control emocional y la planificación, se benefician directamente de este aumento de actividad. Eso explica algo muy común. Después de pedalear, piensas mejor. Tomas decisiones con más claridad. Ves problemas desde otra perspectiva. Ideas que antes parecían bloqueadas empiezan a fluir. No porque hayas pensado más, sino porque tu cerebro está en mejores condiciones para procesar. Y hay otro factor importante, el ritmo. El ciclismo tiene algo que no todos los deportes tienen. Es repetitivo, cadencial, constante. Ese ritmo sostenido genera un efecto casi meditativo. La respiración se sincroniza con el movimiento, el pedaleo se vuelve automático y la mente deja de saltar de un pensamiento a otro. Empieza a centrarse. Ese estado se conoce como flow. Un estado en el que la atención está completamente enfocada en lo que estás haciendo.
No hay ruido mental excesivo. No hay distracciones constantes. Solo acción y presencia. Y ese estado tiene efectos profundos. Reduce la rumiación mental. Disminuye el pensamiento repetitivo. Baja el nivel de estrés percibido. No elimina los problemas, pero cambia la relación que tienes con ellos. Ahora compáralo con lo contrario. Una persona sedentaria, con alta carga mental, sin descarga física. Acumula tensión día tras día. No hay canal de liberación. El sistema nervioso se mantiene en alerta. La mente sigue girando sin parar. En cambio, alguien que pedalea de forma regular introduce un patrón completamente distinto. Activa, descarga, regula. Activa, descarga, regula. Ese ritmo cambia la forma en la que el cuerpo y la mente responden al estrés. También hay un componente psicológico muy potente. Cada salida en bicicleta es una pequeña victoria. No importa si son 10 kilómetros u 80. Has hecho algo que requiere esfuerzo. Has completado una acción. Y eso genera una sensación de logro real. Ese logro repetido construye algo más importante que la motivación. Construye autoeficacia. La sensación de que eres capaz de hacer cosas difíciles. De que puedes sostener el esfuerzo. De que puedes terminar lo que empiezas. Y esa sensación no se queda en la bici. Se traslada. Si puedes subir ese puerto, puedes enfrentar otras cosas. Si puedes mantener el ritmo cuando estás cansado, puedes hacerlo en otros ámbitos. Es transferencia psicológica. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Pedaleas para escapar del estrés o para aprender a gestionarlo? Porque ahí está la diferencia. Escapar es momentáneo. Gestionar es aprendizaje. El ciclismo, bien entendido, no es una vía de escape. Es una herramienta de entrenamiento mental. Te enseña a regular, a concentrarte, a sostener, a adaptarte. Y eso tiene más valor del que parece. Porque al final, no se trata solo de tener mejor físico. Se trata de tener una mente que funcione mejor bajo presión. En el siguiente capítulo vamos a entrar en algo que preocupa a mucha gente pero que pocos entienden bien, la ansiedad y hasta qué punto el ciclismo puede ayudarte a reducirla de verdad. Ansiedad, estrés y cómo el ciclismo cambia la respuesta del cuerpo. La ansiedad no es solo un pensamiento. Es un estado físico. Es el cuerpo activado cuando no debería estarlo. Es un sistema de alerta que no termina de apagarse. Corazón acelerado, respiración superficial, tensión constante. Y lo peor es que muchas veces no hay un motivo claro. Solo ocurre. Aquí es donde el ciclismo deja de ser deporte y pasa a ser herramienta. Cuando te subes a la bicicleta y empiezas a pedalear, estás provocando una activación voluntaria. Tu cuerpo entra en estrés, sí, pero es un estrés controlado. Tú decides cuándo empieza, cuánto dura y cuándo termina. Eso es clave. Porque el problema de la ansiedad no es activarse. El problema es no saber regular. El ciclismo entrena exactamente eso. Durante el pedaleo, el cuerpo se activa. Aumenta la frecuencia cardíaca, sube la ventilación, se moviliza energía. Pero a medida que mantienes un ritmo constante, especialmente en intensidades moderadas, el sistema empieza a equilibrarse. La respiración se hace más profunda, más rítmica. El cuerpo encuentra un patrón. Y ese patrón tiene efectos directos sobre el sistema nervioso. Se mejora la regulación del eje del estrés, el famoso eje que controla la respuesta hormonal ante situaciones de alerta. Con el tiempo, ese sistema se vuelve más eficiente. Responde mejor y se recupera antes. Eso significa algo muy simple. Te estresas menos y te recuperas más rápido. Ahora compáralo con una persona sedentaria. Estrés diario. Sin descarga física. Sin un canal claro para liberar tensión. El sistema se activa una y otra vez, pero no tiene forma de cerrarse correctamente. Resultado, acumulación. En cambio, alguien que pedalea 3 o 4 veces por semana introduce un ciclo completamente distinto. Activa el cuerpo, lo descarga y permite que se regule. Repite ese patrón. Y el sistema aprende. Aprende que puede volver a la calma. También hay un componente químico que no se puede ignorar. Durante el ejercicio aeróbico se liberan endorfinas, sí, pero también dopamina y serotonina. Y aquí es donde se pone interesante. La dopamina no es solo placer. Es motivación. Es dirección. Es impulso. Cada vez que completas una ruta, el cerebro registra un logro.
Y ese logro genera una respuesta química que refuerza el comportamiento. Poco a poco, empiezas a asociar esfuerzo con recompensa. Y eso cambia tu relación con la incomodidad. La serotonina, por su parte, está relacionada con el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Niveles más equilibrados significan menos altibajos, menos reactividad, más control. Y luego están los endocannabinoides, responsables de esa sensación de bienestar profundo que muchos describen después de una salida larga. Esa sensación de todo está bien. No es casualidad. Es fisiología. Pero hay algo aún más potente que todo esto. La percepción de control. La ansiedad muchas veces aparece cuando sientes que no controlas la situación. Cuando el cuerpo reacciona y tú no sabes cómo gestionarlo. El ciclismo cambia eso. Te expone al esfuerzo, a la incomodidad, al cansancio, pero en un entorno controlado. Y te enseña que puedes sostenerlo. Que puedes regularlo. Que puedes terminar. Eso construye seguridad. Y esa seguridad se transfiere. Si puedes controlar tu respiración en mitad de un esfuerzo, puedes hacerlo en un momento de ansiedad. Si puedes seguir pedaleando cuando estás cansado, puedes sostener situaciones incómodas fuera de la bici. No es teoría. Es entrenamiento real. Ahora, pausa un segundo. Si este tipo de contenido te está aportando claridad de verdad, suscríbete. No por el canal. Por ti. Porque la mayoría de gente sigue sin entender cómo funciona su propio cuerpo y su mente, y compartir esto hace que más personas dejen de vivir en piloto automático. Seguimos. Hay otra diferencia importante. Mucha gente intenta combatir la ansiedad solo desde la mente. Pensar más, analizar más, buscar soluciones mentales a un problema que es físico. Error. La ansiedad se regula desde el cuerpo. Y el ciclismo es una de las formas más efectivas de hacerlo porque combina movimiento, respiración y ritmo. Tres cosas que el sistema nervioso necesita para estabilizarse. Además, introduce algo que la ansiedad suele bloquear, la sensación de progreso. Cuando estás ansioso, todo parece estancado. Sin salida. Sin avance. En la bicicleta, el progreso es tangible. Kilómetros. Tiempo. Desnivel. Avanzas aunque no te des cuenta. Y eso reprograma la percepción. Pasas de sentirte bloqueado a sentirte en movimiento. Y eso, psicológicamente, es enorme. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás intentando evitar la ansiedad o estás entrenando tu capacidad para gestionarla? Porque evitarla es imposible. Siempre va a aparecer en algún momento. Gestionarla es lo que marca la diferencia. El ciclismo no elimina la ansiedad. Pero te da herramientas reales para que deje de dominarte. Y eso, siendo claros, vale mucho más. En el siguiente capítulo vamos a ir un paso más allá, cómo el ciclismo mejora la concentración, la toma de decisiones y literalmente hace que tu cerebro funcione mejor. Concentración, toma de decisiones y cómo el ciclismo mejora tu cerebro. Hay algo que mucha gente no relaciona directamente con la bicicleta, pero es de lo más potente que tiene. El ciclismo no solo entrena el cuerpo, entrena el cerebro. Y no de forma superficial. Lo cambia a nivel funcional. Cuando pedaleas de forma sostenida, ocurre algo muy claro. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Llega más oxígeno, más glucosa, más recursos a las zonas que se encargan de pensar, decidir y regular. Eso ya marca una diferencia. Pero no se queda ahí. Durante el ejercicio aeróbico, el cerebro libera una proteína clave, el BDNF. Es como un fertilizante neuronal. Favorece la creación de nuevas conexiones, mejora la plasticidad cerebral y ayuda a que el cerebro se adapte mejor. Traducido, piensas mejor, aprendes más rápido y te adaptas antes a los cambios. Y esto no es algo puntual. Es acumulativo. Cuanto más repites el estímulo, más eficiente se vuelve tu sistema. Ahora compáralo con lo contrario. Una persona que pasa la mayor parte del día sentada, con alta carga mental pero baja activación física. Mucha información, poco movimiento. Mucho input, poca regulación. El cerebro se satura. Aparece fatiga mental. Falta de concentración. Dificultad para tomar decisiones. En cambio, alguien que pedalea de forma regular introduce un patrón completamente distinto. Activa el cuerpo, mejora la circulación, estimula el cerebro y después entra en una fase de claridad. Por eso pasa algo que seguro has vivido.
Sales a pedalear con la cabeza llena y vuelves con las ideas ordenadas. No porque hayas pensado más, sino porque tu cerebro está funcionando mejor. Y hay otro factor clave, la concentración. Cuando estás en la bicicleta, sobre todo en carretera abierta o en montaña, no puedes estar en cualquier sitio mentalmente. Tienes que estar presente. Cadencia, tráfico, terreno, ritmo. Todo exige atención. Eso reduce la rumiación. Reduce ese bucle de pensamientos repetitivos que no llevan a ningún lado. El cerebro deja de divagar y se centra. Y ese enfoque tiene un efecto directo en tu capacidad de concentración fuera de la bici. Porque la concentración también se entrena. Y aquí el ciclismo tiene una ventaja brutal. No es una actividad caótica. No es un estímulo constante de distracciones. Es repetitivo, rítmico, sostenido. Eso entrena la capacidad de mantener la atención durante largos periodos. Algo que hoy en día está desapareciendo. La mayoría de personas no puede concentrarse más de unos minutos sin distraerse. Están acostumbradas a cambios constantes, estímulos rápidos, recompensas inmediatas. El ciclismo va justo en la dirección contraria. Te obliga a sostener, a mantener, a continuar. Y eso se traduce directamente en tu día a día. Mejor enfoque. Mejor toma de decisiones. Menos impulsividad. Porque hay algo importante. Decidir bien no es solo cuestión de inteligencia. Es cuestión de claridad mental. Y la claridad mental no aparece en un cuerpo saturado. También hay un componente interesante en la toma de decisiones. Cuando pedaleas, estás tomando microdecisiones constantes. Ritmo, esfuerzo, cuándo apretar, cuándo aflojar. En montaña, incluso más. Trayectoria, equilibrio, anticipación. Eso entrena el cerebro en tiempo real. Te hace más rápido procesando información. Más eficiente reaccionando. Más preciso ajustando. Y todo eso se acumula. No te conviertes en alguien más capaz por leer sobre ello. Te conviertes por repetir experiencias donde tienes que decidir. La bicicleta te da eso constantemente. Ahora, pausa un segundo. Si este contenido te está aportando algo real, suscríbete al canal. Así de simple. Porque lo que estás entendiendo aquí no es típico contenido vacío, es conocimiento que cambia cómo ves tu cuerpo y tu mente. Y si no te suscribes, lo más probable es que no vuelvas a ver nada parecido. Seguimos. Hay otro punto clave, la memoria y el aprendizaje. El ejercicio aeróbico regular mejora la función del hipocampo, una zona del cerebro relacionada con la memoria. Esto significa que no solo piensas mejor en el momento, también retienes mejor la información. Aprendes más fácil. Y eso, a largo plazo, es una ventaja brutal. Porque no se trata solo de estar en forma. Se trata de funcionar mejor en todos los niveles. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado con la cabeza saturada? Y ahora otra. ¿Cuántas veces has tenido claridad después de moverte? Ahí tienes la respuesta. El ciclismo no solo despeja la mente, la entrena. Y cuando tu mente funciona mejor, todo lo demás empieza a encajar. En el siguiente capítulo vamos a entrar en algo más delicado pero muy importante, el estado de ánimo, la depresión leve y hasta qué punto el ciclismo puede influir de verdad. Estado de ánimo, depresión leve y el efecto real del ciclismo. Aquí hay que ser claros. El ciclismo no es una cura milagrosa. No sustituye terapia. No sustituye tratamiento médico cuando hace falta. Pero ignorar su impacto sería un error. Porque es una de las herramientas más potentes que existen para influir en el estado de ánimo de forma real. La depresión leve y los estados de ánimo bajos no son solo estar triste. Son un conjunto de cambios físicos y químicos en el cuerpo. Alteraciones en neurotransmisores, menor actividad en ciertas zonas del cerebro, sensación de estancamiento, falta de energía, falta de dirección. Y ahí es donde el movimiento marca la diferencia. Cuando pedaleas durante 45, 60 o 90 minutos, tu cuerpo no solo se activa. Empieza a cambiar su química. Aumentan las endorfinas, que generan sensación de bienestar. Se regula la dopamina, que influye en la motivación. Se equilibra la serotonina, que afecta directamente al estado de ánimo. Pero hay algo igual de importante que muchas veces se pasa por alto. El ciclismo genera evidencia. Evidencia real de progreso. En la depresión leve, muchas personas sienten que no avanzan.
que todo está igual, que no hay cambios. Esa sensación de estancamiento pesa mucho más de lo que parece. La bicicleta rompe eso. Kilómetros acumulados. Rutas completadas. Tiempo invertido. Son pruebas visibles de que te estás moviendo. De que estás haciendo algo. De que hay progreso. Y ese progreso cambia la narrativa interna. Pasas de no hago nada a estoy avanzando. Y eso, psicológicamente, es clave. Ahora compáralo con lo contrario. Persona sedentaria. Poco movimiento. Alta carga mental. Pocas experiencias de logro físico. El cuerpo no descarga. La mente sigue acumulando. En cambio, alguien que pedalea de forma regular introduce un patrón completamente distinto. Desafío, esfuerzo, superación, recuperación. Ese ciclo repetido empieza a cambiar cómo te percibes. No es autoestima inflada. Es autoestima basada en experiencia. Sabes que puedes. Porque lo has hecho. Y aquí hay algo importante. No se trata de intensidad brutal. No necesitas salir a sufrir cada día. De hecho, eso puede ser contraproducente. Lo que marca la diferencia es la repetición. Salidas constantes. Ritmo sostenible. Progreso gradual. Eso es lo que genera cambio real. También hay un componente de exposición. Cuando estás en un estado bajo, lo fácil es aislarse. Quedarse en casa. Reducir estímulos. Evitar esfuerzo. El ciclismo rompe ese patrón. Te saca fuera. Te expone al entorno. A la luz. Al aire. Al movimiento. Y esa exposición, aunque parezca simple, tiene efectos profundos. No es lo mismo pasar una tarde en el sofá que moverte durante una hora al aire libre. El cuerpo lo nota. La mente también. Ahora, pausa un segundo. Si este contenido te está aportando claridad de verdad, suscríbete al canal. No por apoyar sin más, sino porque este tipo de información no suele aparecer en tu feed por casualidad. Y si no te suscribes, lo normal es que desaparezca y vuelvas a lo de siempre. Seguimos. Hay otro punto clave. El ciclismo introduce estructura. En estados de ánimo bajos, muchas personas pierden rutina. Días desordenados, horarios irregulares, falta de referencias. Tener salidas programadas, aunque sean simples, introduce orden. Y el orden reduce incertidumbre. Menos incertidumbre, menos ansiedad, mejor estado general. También hay algo que no se puede ignorar. La sensación después de una salida. Ese momento en el que estás cansado, pero bien. Tranquilo. Con la mente más limpia. Con menos ruido. Esa sensación no es casual. Es el resultado de haber activado el cuerpo y haber permitido que se regule. Y repetir eso varias veces por semana cambia el punto de partida emocional. No elimina todos los problemas. Pero mejora la base desde la que los enfrentas. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuántas veces te has sentido mejor después de moverte? Y otra. ¿Cuántas veces te has sentido peor después de no hacer nada? La respuesta suele ser bastante clara. El ciclismo no te cambia la vida en un día. Pero sí puede cambiar cómo te sientes de forma constante. Y eso, acumulado, cambia mucho más de lo que parece. En el siguiente capítulo vamos a entrar en algo que va más allá del estado de ánimo, la identidad mental del ciclista y cómo el hábito de pedalear empieza a transformar quién eres, no solo cómo te sientes. Identidad, disciplina y en quién te conviertes con el tiempo. Hay un momento en el que la bicicleta deja de ser algo que haces y pasa a ser parte de quién eres. No ocurre el primer día. Ni la primera semana. Ni siquiera el primer mes. Ocurre cuando repites lo suficiente como para que deje de ser una decisión consciente y se convierta en algo natural. Cuando ya no te preguntas si te apetece salir, simplemente sales. Cuando no dependes de la motivación, sino de la coherencia. Y ahí es donde empieza el cambio real. Porque la identidad no se construye pensando. Se construye haciendo. Cada vez que te levantas y sales a pedalear aunque no tengas ganas, estás reforzando una idea interna. Cada vez que mantienes una rutina, cada vez que terminas una ruta que no te apetecía empezar, cada vez que decides seguir cuando podrías parar, estás enviando un mensaje muy claro a tu cerebro. Soy alguien que hace lo que tiene que hacer. Eso, repetido, cambia tu narrativa. No es que un día te levantes y digas soy ciclista y entonces actúes como tal. Es justo al revés.
Actúas como ciclista una y otra vez hasta que tu cerebro ya no tiene dudas. Ajusta la identidad a lo que repites. Y cuando cambia la identidad, cambia todo lo demás. La motivación deja de ser el motor. La disciplina pasa a ser la base. Pero no una disciplina forzada, no una lucha constante contra uno mismo. Una disciplina estructurada, integrada, casi automática. Sabes lo que toca hacer y lo haces, igual que cepillarte los dientes o ir a trabajar. Ahí es donde la mayoría falla. Mucha gente empieza desde la emoción. Desde el impulso. Desde el esta vez sí. Pero no construye estructura. No define horarios. No prepara el entorno. No reduce fricción. Depende de las ganas. Y las ganas, siendo claros, son inestables. El ciclista que se mantiene no depende de eso. Tiene días definidos. Tiene rutas pensadas. Tiene la bici lista. Tiene un sistema que hace fácil hacer lo correcto y más difícil no hacerlo. No porque sea más fuerte mentalmente, sino porque ha diseñado su comportamiento. Y ese diseño cambia la percepción del esfuerzo. Lo que al principio cuesta, con el tiempo se normaliza. Lo que antes parecía duro, ahora es parte de la rutina. No porque seas especial, sino porque el cerebro se adapta a lo que repites. Reduce la resistencia. Optimiza la ejecución. Convierte lo complejo en automático. Eso tiene un efecto brutal fuera de la bicicleta. Porque no estás entrenando solo piernas. Estás entrenando consistencia. Estás entrenando tolerancia a la incomodidad. Estás entrenando la capacidad de sostener procesos largos sin resultados inmediatos. Y eso se transfiere al trabajo, a proyectos, a decisiones importantes, a relaciones incluso. Empiezas a entender algo que no se aprende leyendo. El progreso no es lineal. Hay días buenos, días planos y días malos. Pero si mantienes la dirección, el resultado llega. Esa comprensión cambia cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas. Dejas de abandonar antes de tiempo. También cambia tu relación con la comparación. Al principio es inevitable. Miras a otros. ¿Quién va más rápido? ¿Quién tiene mejor bici? ¿Quién hace más kilómetros? Pero con el tiempo, si sigues, algo se ajusta. Dejas de competir contra otros y empiezas a compararte contigo mismo. ¿Con quién eras hace 3 meses? Hace 6. Hace un año. Y esa comparación es mucho más útil. Reduce ansiedad. Aumenta enfoque. Mejora adherencia. Porque el objetivo ya no es demostrar nada, es mejorar. Eso es madurez mental. Y el ciclismo la entrena sin que te des cuenta. También hay algo que el ciclismo te enseña de forma bastante directa: el ego no manda. Puedes tener un buen día y sentirte fuerte. Y al día siguiente, el viento, el terreno o simplemente tu estado físico te recuerdan que no controlas todo. Aprendes a aceptar que el rendimiento fluctúa, pero el compromiso se mantiene. Esa diferencia es clave. Aceptar límites temporales no es rendirse. Es entender el proceso. Ajustar. Continuar. Y eso reduce frustración. Ahora, pausa un momento. Si todo esto te está haciendo ver la bicicleta de otra forma, suscríbete al canal. Porque este tipo de contenido no es lo típico que te vas a encontrar. Y si no lo haces, lo más probable es que vuelvas a lo superficial y pierdas este enfoque que realmente cambia las cosas. Seguimos. Hay otro punto que mucha gente no valora hasta que lo vive: la comunidad. El ciclismo puede empezar como algo individual, pero rara vez se queda ahí. Aparecen salidas en grupo, conversaciones, rutas compartidas. Y eso añade una capa más. La pertenencia. Cuando formas parte de algo, cuando compartes esfuerzo con otros, la adherencia aumenta. No solo sales por ti. Sales porque hay un grupo. Porque hay una dinámica. Porque hay un entorno que lo refuerza. Y el entorno influye más de lo que crees. Rodearte de gente que se mueve, que entrena, que cuida su cuerpo, eleva tu estándar sin que tengas que pensarlo demasiado. Normaliza el esfuerzo. Y cuando el esfuerzo se vuelve normal, deja de ser un problema. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás actuando como la persona que quieres ser o estás esperando a sentirte como ella para empezar? Porque el orden es importante. Primero actúas. Luego te conviertes. El ciclismo es una de las formas más claras de entender esto. No necesitas sentirte motivado para salir.
Necesitas salir para construir esa versión de ti. Y con el tiempo, sin darte cuenta, ya no eres el mismo. No solo estás en mejor forma. Eres más constante, más disciplinado, más resistente. Y eso, sinceramente, vale mucho más que cualquier número en una pantalla. En el siguiente capítulo vamos a cerrar con algo clave, la diferencia real entre quien pedalea y quien no lo hace, no en un día, sino en años. Porque ahí es donde se ve todo. Dos trayectorias, una decisión repetida. La diferencia entre pedalear y no hacerlo no se ve en un día. Ni en una semana. Ni siquiera en un mes. Se ve en años. Imagina dos personas que parten del mismo punto. Misma edad, misma condición inicial, mismo entorno. No hay ventajas especiales. No hay talento oculto. Solo una diferencia. Una decide moverse. La otra no. Al principio no pasa nada espectacular. La que pedalea sale algunos días, nota algo más de energía, quizá duerme mejor. La otra sigue igual. No hay drama. No hay grandes diferencias. Pero las dos trayectorias siguen avanzando. Año 1. Año 3. Año 5. La persona que pedalea empieza a notar cambios que ya no son solo sensaciones. Tiene más capacidad aeróbica, más resistencia, mejor recuperación. Su cuerpo responde mejor. Su mente también. La otra persona no empeora de golpe. Simplemente no mejora. Y eso, con el tiempo, es lo mismo que retroceder. Año 10. Aquí ya empieza a notarse de verdad. Una sube escaleras sin pensarlo. La otra lo nota. Una mantiene energía durante el día. La otra se fatiga antes. Una gestiona mejor el estrés. La otra lo acumula. No es que una sea mejor que la otra. Es que una ha repetido un estímulo y la otra no. El cuerpo se adapta a lo que haces. Y también a lo que no haces. Año 20. Aquí la diferencia ya no es sutil. Es estructural. No hablamos solo de estética. Hablamos de capacidad. Capacidad de moverse sin dolor constante. Capacidad de pensar con claridad. Capacidad de mantener independencia. La persona que ha pedaleado durante años no es invencible. Pero tiene más margen. Más reserva. Más opciones. Y eso lo cambia todo. Porque la vida no siempre es lineal. Llegan momentos donde necesitas ese margen. Enfermedad, estrés, cambios. Y cuando tu base es mejor, respondes mejor. La otra persona no está condenada. Pero tiene menos margen. Menos capacidad de adaptación. Más dependencia de factores externos. Y todo viene de lo mismo. Decisiones pequeñas repetidas. El ciclismo no transforma en un día. Pero acumulado, transforma por completo. También hay una diferencia mental. Quien pedalea entiende algo que no se puede explicar del todo si no lo has vivido. Entiende que el esfuerzo tiene recompensa diferida. Que no todo mejora al momento. Que hay días malos que forman parte del proceso. Esa mentalidad se traslada. Al trabajo. A proyectos. A cualquier cosa que requiera constancia. Quien no ha entrenado eso suele buscar resultados rápidos. Se frustra antes. Abandona antes. No por falta de capacidad. Por falta de experiencia en sostener procesos largos. Y ahí está la clave. La bicicleta no solo cambia tu cuerpo. Cambia cómo entiendes el progreso. Ahora, párate un segundo. Si este enfoque te ha hecho ver el ciclismo de otra manera, suscríbete al canal. Porque este tipo de contenido no es lo habitual. Y si no lo haces, lo más probable es que vuelvas a lo de siempre sin darte cuenta. Seguimos. Hay algo más que suele pasar desapercibido. La percepción de uno mismo. Después de años pedaleando, no solo tienes mejor físico. Tienes pruebas acumuladas de que puedes hacer cosas que antes no podías. Subir más, aguantar más, recuperarte mejor. Esa evidencia cambia cómo te ves. No es autoestima vacía. Es confianza basada en hechos. Sabes que puedes porque lo has hecho muchas veces. Y esa seguridad se traslada a todo. Ahora te hago una pregunta directa. Si sigues exactamente igual durante los próximos 10 años, ¿te gusta la trayectoria? Si la respuesta es no, tienes dos opciones. Esperar a que algo cambie o empezar a cambiar algo. La bicicleta no es la única herramienta.
Pero es una de las más simples, accesibles y efectivas. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas grandes cambios de golpe. Necesitas empezar y repetir. Porque al final, todo se reduce a eso. No es lo que haces un día. Es lo que repites durante años. Y ahí es donde se decide todo. Carretera versus montaña, dos estímulos, dos formas de construir cuerpo y mente. Aquí hay una discusión que no tiene sentido, pero que todo el mundo tiene. ¿Carretera o montaña? ¿Cuál es mejor? La respuesta real es sencilla. Ninguna es mejor. Son diferentes. Y entender esa diferencia es lo que te permite usar la bicicleta de forma inteligente. Cuando pedaleas en carretera, especialmente en rutas largas, el estímulo es claro. Ritmo constante, cadencia estable, esfuerzo sostenido. El cuerpo entra en un patrón repetitivo donde todo se optimiza para durar. La respiración se ajusta, el corazón encuentra un ritmo eficiente y los músculos trabajan de forma coordinada durante largos periodos. Es una escuela de constancia. Aquí el sistema cardiovascular se lleva la mayor carga. Mejora la capacidad aeróbica, aumenta el volumen sistólico y el cuerpo aprende a sostener esfuerzos durante tiempo prolongado sin colapsar. No hay grandes picos. Hay continuidad. Eso tiene un efecto directo en la mente. La carretera entrena paciencia. Te enseña a mantener el foco durante horas. A sostener sin estímulos constantes. A convivir con la repetición sin perder concentración. Y eso, hoy en día, es casi una habilidad perdida. Ahora vamos a la montaña. Aquí cambia todo. Terreno irregular. Subidas cortas pero exigentes. Descensos técnicos. Cambios constantes de ritmo. No hay estabilidad. No hay rutina. El cuerpo no puede relajarse en el mismo sentido que en carretera. Tiene que adaptarse continuamente. Desde el punto de vista físico, esto introduce un componente diferente. Hay más picos de intensidad, más cambios, más activación neuromuscular. No solo trabajas el sistema aeróbico, también entras en zonas más explosivas, más intermitentes. Pero donde realmente se nota la diferencia es en el cerebro. La montaña exige reacción. Cada metro cambia. Tienes que anticipar, decidir, ajustar. La atención no puede bajar. El error tiene consecuencias inmediatas. Eso entrena algo muy concreto. La capacidad de adaptación. Mientras la carretera te enseña a sostener, la montaña te enseña a reaccionar. Y ambas cosas son necesarias. Ahora compáralo de forma clara. El ciclista de carretera aprende a optimizar. A ser eficiente. A gastar menos energía para hacer lo mismo. Su movimiento es limpio, repetitivo, afinado. El ciclista de montaña aprende a resolver. A adaptarse. A manejar lo inesperado. Su movimiento es dinámico, cambiante, reactivo. Dos perfiles distintos. Y ninguno es superior. Depende de lo que quieras desarrollar. También hay una diferencia importante a nivel muscular. En carretera, el trabajo es más lineal. Tren inferior, cadencia constante, menos cambios de posición. Eso permite mejorar mucho la eficiencia mecánica. En montaña, el cuerpo entero entra en juego. Core, brazos, estabilizadores. Hay más trabajo fuera del sillín, más control del equilibrio, más implicación global. Eso hace que el estímulo sea más completo, pero también más exigente a nivel técnico. Ahora, piensa en esto. La carretera te lleva hacia adentro. La montaña te obliga a mirar fuera. En carretera puedes entrar en un estado casi meditativo. Ritmo, respiración, silencio mental. En montaña, el entorno manda. Tienes que estar presente sí o sí. Dos formas distintas de desconectar. Dos formas distintas de entrenar la mente. Ahora, pausa un momento. Si este tipo de contenido te está aportando valor de verdad, suscríbete al canal. Porque esto no es el típico video superficial de que bici es mejor. Aquí estás entendiendo cómo funciona tu cuerpo y tu mente. Y si no te suscribes, lo más probable es que no vuelvas a ver este nivel de contenido. Seguimos. Hay otro punto clave, la percepción del logro. En carretera, el progreso se mide. Velocidad media, tiempo, potencia. Es cuantificable. Eso refuerza una mentalidad analítica. Te centras en mejorar números. En montaña, el logro es diferente. Es técnico. Bajar por donde antes no podías.
Subir sin poner pie. Completar rutas más complejas. Es menos medible, pero más experiencial. Y eso cambia cómo te motivas. Algunas personas necesitan números. Otras necesitan sensaciones. La bicicleta te permite elegir. Y también combinar. Porque aquí está la jugada inteligente. No elegir. Alternar. La variabilidad de estímulo genera adaptaciones más completas. Carretera para construir base. Montaña para desarrollar adaptación y control. Juntas, te hacen más completo. Pero volvemos a lo importante. Nada de esto importa si no te mueves. La gran diferencia no está entre carretera y montaña. Está entre activo y sedentario. Puedes elegir la modalidad que quieras. Lo que no puedes hacer es no elegir moverte. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Buscas control o buscas desafío? Porque la respuesta no habla de la bici. Habla de ti. En el siguiente capítulo vamos a cerrar con una idea clave, la longevidad. Cómo todo esto que estás haciendo hoy afecta directamente a cómo vas a vivir dentro de 10, 20 o 30 años. Longevidad, capacidad y lo que estás construyendo sin darte cuenta. Porque al final no va de calorías, ni de kilómetros, ni de qué modalidad eliges. Va de cómo quieres vivir dentro de 10, 20 o 30 años. La longevidad no es solo vivir más. Eso es lo fácil de decir. Lo importante es cómo llegas. Puedes llegar con años o puedes llegar con capacidad. Y esa diferencia no se decide cuando tienes 60. Se decide ahora. Cada vez que pedaleas estás enviando un mensaje a tu cuerpo. Le estás diciendo que se mantenga activo, que se adapte, que no se apague. Estás reforzando sistemas que, si no se usan, empiezan a deteriorarse poco a poco. El corazón responde. Se vuelve más eficiente. Necesita menos esfuerzo para hacer lo mismo. Bombea mejor. Trabaja mejor. Los vasos sanguíneos se mantienen más flexibles. La circulación mejora. El cuerpo distribuye mejor los recursos. El metabolismo se ajusta. Manejas mejor la energía. Regulas mejor la glucosa. Evitas muchos de los problemas que aparecen con el tiempo. Pero hay algo que la mayoría no valora hasta que lo pierde. La capacidad. Subir escaleras sin pensarlo. Caminar sin fatiga. Tener energía durante el día. Mantener la cabeza clara. Eso no es suerte. Es acumulación. Y el ciclismo es una de las formas más eficaces de construir esa acumulación porque es sostenible. Puedes hacerlo durante años. Sin destruir el cuerpo. Sin generar un desgaste excesivo. Sin depender de picos extremos. Y eso es lo que marca la diferencia real. Ahora compáralo con lo contrario. Una vida sin movimiento. No pasa nada el primer año. Ni el segundo. Pero el cuerpo empieza a perder eficiencia. Baja la capacidad aeróbica. Aumenta la rigidez. Se pierde masa muscular. Se reduce la tolerancia al esfuerzo. No es dramático. Es progresivo. Y por eso es peligroso. Porque no lo notas hasta que ya está avanzado. En cambio, alguien que pedalea de forma constante mantiene ese sistema activo. No lo mejora todos los días, pero evita que se deteriore. Y eso, con el tiempo, es una ventaja enorme. También hay un punto clave que se pasa por alto. La reserva. Cuando todo va bien, da igual. Pero cuando llega un problema, una enfermedad, una etapa de estrés, es cuando se nota. Quien tiene más capacidad, responde mejor. Se recupera antes. Tolera más. Tiene más margen. Quien no la tiene, sufre más. Así de simple. La bicicleta no te hace invencible. Pero inclina la balanza. Y en salud, inclinar la balanza es todo. También influye en el cerebro. Más flujo sanguíneo. Más estimulación. Más plasticidad. No elimina el envejecimiento, pero lo ralentiza. Y eso significa algo muy concreto. Llegar con más claridad mental. Y eso, sinceramente, no tiene precio. Ahora, párate un segundo. Si has llegado hasta aquí y esto te ha cambiado la forma de ver la bicicleta, suscríbete al canal. Porque este contenido no es entretenimiento vacío. Es información que, bien aplicada, cambia tu trayectoria. Y si no te suscribes, lo más probable es que vuelvas a lo de siempre sin darte cuenta. Seguimos. Hay algo más que cierra todo esto.
La adherencia. No gana el mejor plan. No gana el entrenamiento más intenso. Gana lo que puedes repetir durante años. Y el ciclismo tiene esa ventaja. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas ir al límite. No necesitas competir. Solo necesitas moverte de forma constante. 3 veces por semana. 4. Las que puedas. Pero mantenerlo. Porque al final, todo se reduce a eso. Pequeñas decisiones repetidas miles de veces. Salir o no salir. Moverte o quedarte. Eso es lo que construye la diferencia. Ahora te hago la última pregunta. Si dentro de 20 años miras atrás, ¿quieres ver una trayectoria activa o una pasiva? Porque esa decisión no se toma dentro de 20 años. Se toma hoy. Y se repite mañana. Y pasado. Y así es como, sin darte cuenta, cambias completamente tu vida. Hay algo que quiero que te quedes muy claro. La bicicleta no es el cambio. Es la herramienta. El cambio eres tú cuando decides usarla. Porque puedes ver este video, entender todo lo que hemos hablado y no hacer nada. O puedes salir mañana. Aunque sea 20 minutos. Aunque no tengas ganas. Aunque no sea perfecto. Y ahí es donde empieza todo. No cuando te sientes preparado. No cuando tengas tiempo. Cuando decides empezar. Porque al final, la diferencia nunca está en lo que sabes. Está en lo que repites. Y si este video ha hecho que veas la bicicleta de otra forma, haz algo muy simple. Escribe en comentarios, empiezo hoy no por el canal. Por compromiso contigo. Y si conoces a alguien que lleva tiempo diciendo que quiere empezar, envíale este video. Porque a veces, una sola idea en el momento adecuado cambia una trayectoria entera. Nos vemos en el siguiente.